Soy Ruth Mainé, odontopediatra, responsable de la unidad de odontología para bebés en la Fundació del Hospital de Nens de Barcelona. Vamos a hablar del control del dolor dental. El dolor es el síntoma más frecuente de enfermedad y la mayoría de los pacientes infantiles que acuden a la consulta de urgencia lo hacen por esta causa, ya sea por un traumatismo, por una infección o por caries. Se define dolor como una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a un daño potencial o real de los tejidos que consta de una respuesta vascular y de otra celular, desencadenada por mediadores químicos cuyo objetivo es normalizar el tejido lesionado. Para su tratamiento disponemos de los fármacos analgésicos. La mayor parte de los analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios utilizados en pacientes infantiles pertenecen al grupo de analgésicos no opiáceos, aunque con matices comparten un mecanismo de acción común, que es la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Esto condiciona que su espectro de efectos sea similar, incluyendo además la capacidad antipirética, el efecto analgésico y cierto efecto antiinflamatorio. El ibuprofeno es un analgésico muy difundido, pues se absorbe rápidamente por vía gastrointestinal, siendo poco afectado por el alimento. La dosis analgésica es de 4 a 10 miligramos kilo cada 6 horas y la dosis antiinflamatoria de 30 a 40 miligramos kilo cada 6 u 8 horas. No se debe exceder de 500 miligramos día en niños menores de 30 kilos. Debido a que los fármacos antiinflamatorios producen inhibición de la ciclooxigenasa, son los fármacos más eficaces para prevenir el dolor de tipo inflamatorio y además, por poseer una potente acción analgésica, son de elección para este tipo de procesos. Referente al proceso analgésico, estos fármacos ejercen su efecto antiálgico preferentemente en la periferia. Actúan en el sitio de producción del estímulo doloroso en lugar del sistema nervioso central como lo hacen los mórficos, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. El dolor es probablemente uno de los síntomas que más afecta a la calidad de vida de los individuos. El odontopediatra es uno de los profesionales de salud que atiende niños y está acostumbrado a manejar con el dolor de forma diaria. Las lesiones de caries no tratadas son el principal factor asociado a dolor en niños y varía dependiendo de los países, de un 10% a un 71,4% entre preescolares y adolescentes. El dolor y la caries influyen en la calidad de vida de los niños, incluyendo hospitalizaciones, visitas de urgencia, aumentando los costes en el tratamiento, aumentando los días de actividad física restringida, riesgo en el retraso del crecimiento físico y aumento de peso e impacto negativo en la calidad de vida, tanto de los niños como de los padres. Debemos realizar tratamientos con técnicas que no produzcan dolor, aunando las técnicas de anestesia local y administrando fármacos antiinflamatorios de forma sistemática. Estos fármacos los administraremos casi de forma rutinaria después de intervenciones odontológicas y en muchas ocasiones previas al tratamiento dental para disminuir la inflamación producida en muchos casos por los tejidos blandos. El control del dolor durante los procedimientos odontológicos es crucial para el manejo de conducta. La prevención del dolor puede promover la relación entre el odontólogo y el paciente, construir confianza y aliviar el miedo y la ansiedad y facilitar una actitud dental positiva para próximas visitas. Cuando los niños experimentan dolor durante los tratamientos restauradores o quirúrgicos, su futuro como pacientes odontológicos puede estar dañado. Sin embargo, la naturaleza subjetiva de percepción del dolor, las diversas respuestas del paciente al estímulo doloroso y la falta de utilización de escalas precisas de medida de dolor pueden dificultar la voluntad del profesional de diagnosticarlo e interceptarlo durante los procedimientos. Los niños perciben y reaccionan al estímulo doloroso de forma diferente unos de otros. Los niños menores de 4 años son más sensibles al estímulo doloroso y no son capaces de comunicarse tan bien como los niños mayores o los adolescentes. La observación del comportamiento y escucha del paciente antes, durante y después del tratamiento es esencial para cualquier evaluación del dolor. Las expresiones de la cara, el llanto, las quejas y el movimiento del cuerpo son criterios de diagnóstico importante. A veces, los profesionales de salud pueden subestimar el nivel de dolor de un paciente como mecanismo de defensa del propio profesional. Una de las posibles causas del miedo y problemas del comportamiento es haber padecido una vista previa dental dolorosa. Se ha demostrado que el paciente es mejor informador de su dolor. Escuchar al niño, observar su comportamiento ante el primer signo de angustia, ayudará a diagnosticar la situación y facilitar las técnicas adecuadas de manejo de conducta.
Las técnicas psicológicas que sabe el profesional junto con los fármacos adecuados, es decir, la técnica anestésica adecuada asociada a la administración de fármacos antiinflamatorios, son básicos para el éxito del manejo del dolor y la vista dental en el paciente infantil. Los odontopediatras debemos guardar una especial precaución en nuestra actividad como prescriptores de medicamentos en el paciente infantil. La etapa de vida que va desde los 2 meses hasta el comienzo de la pubertad es un proceso de desarrollo acompañado por cambios importantes en la composición y proporciones corporales y por tanto será necesario diferentes pautas de tratamiento farmacológico a lo largo de la vida del niño. Otro aspecto a destacar en nuestro campo es la composición azucarada de muchas de las soluciones antibióticas y antiinflamatorias. Es nuestro deber conocerlas y sustituirlas en la medida de lo posible por fórmulas libres de azúcar. En la actualidad está totalmente aceptado que las medicinas que contienen azúcar son causa de caries dental en niños enfermos crónicos. El aumento de la ingestión de medicamentos prescritos y la automedicación en países desarrollados expone a un número cada vez mayor de niños a la caries medicamentosa, lo que puede considerarse como un problema de salud pública. Se han realizado estudios con objeto de demostrar el efecto carioso que muchas medicinas pediátricas tienen sobre la salud oral. Y para ello se observan variaciones de pH de la placa dental que se producen tras enjuagarse con 2 versiones del mismo medicamento, uno azucarado que contiene sacarosa y el otro no con sacarina, ciclamato y sorbitol, durante el periodo de 1 hora. Se han obtenido valores de pH inferiores a 5,7 en el grupo de la solución azucarada y valores superiores a 5,8 en el otro grupo. Los autores concluyen que sustituyendo la sacarosa por otros edulcorantes no acidogénicos resulta esencial para prevenir el potencial cariogénico de los medicamentos pediátricos. Tanto los médicos generales como los pediatras y odontopediatras debemos estar informados sobre el efecto secundario infravalorado de la caries iatrogénica y medicamentosa, producida por sus prescripciones. Cada receta de medicamento azucarado debería ir siempre acompañada de los consejos sobre higiene bucal. El objetivo del odontopediatra será informar tanto a los padres como a los niños acerca de la importancia de mantener la integridad de la dentición temporal, de la presencia de azúcar no solo en alimentos o bebidas, sino también en los fármacos. La utilidad de administrar medicación azucarada a las horas de las comidas en lugar de administrarla entre comidas o justo antes del sueño. De la importancia del cepillado de dientes después de las comidas y de los medicamentos. Y sobre todo del peligro de la automedicación. El riesgo de utilización de medicamentos azucarados se incrementa cuando la ingesta de los mismos se realiza de manera crónica. Se ha investigado este efecto sobre la salud oral y los resultados mostraron que los niños que recibían medicaciones líquidas azucaradas de forma crónica tenían mayor número de caries en los dientes temporales anteriores, semejando al cuadro de caries de primera infancia severa de patrón alimentario que los niños del grupo control. Los prescriptores deberán recetar formas galénicas no cariogénicas, como comprimidos o cápsulas para deglutir. Incluso, aunque estas formas sean más utilizadas entre algunos padres, el preparado en forma de suspensión continúa siendo preferido entre los niños, debido a que es más fácil de deglutir y más agradable al gusto. Este es el único criterio que garantiza que la prescripción sea respetada por el paciente pediátrico. En caso de recetar una fórmula de suspensión cariogénica, como por ejemplo suspensión, gotas, comprimidos, masticales, etc., los prescriptores deberán elegir aquellas edulcoradas con azúcares que no sean cariogénicos. Algunos países, entre ellos Suecia, Estados Unidos y Australia, han desarrollado acciones a favor del empleo de medicamentos no cariogénicos, siendo el primer paso la publicación de listas de medicamentos que contienen sacarosa y los exentos de sacarosa. En el caso de automedicación, el farmacéutico es quien debe aconsejar del uso de medicinas sin azúcar, en lugar de sus mismas fórmulas azucaradas. Se les debería permitir dispensar preparados sin azúcar en sustitución de aquellos que contienen azúcar, tras informar al consumidor y obtener, por supuesto, su consentimiento. Todos los medicamentos deberían etiquetarse según el tipo de edulcorante y, en el caso que contengan azúcar, con un aviso sobre los peligros para los dientes e indicando la concentración de azúcar, así como lo hacen otros fármacos sobre la lactosa o el gluten.
Se debe alentar a los fabricantes de fármacos para que sustituyan, en la medida de lo posible, la sacarosa por edulcorantes no cariogénicos, no debiéndose considerar el azúcar como principal diluyente para medicinas líquidas. Los odontopediatras optamos siempre por dispensar fármacos sin sacarosa e insistiendo en el cepillado dental después de la administración nocturna de cualquier fármaco.